Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mali Directo de hoy. Hoy tendremos a Sandra Gamarra, artista visual, quienes hablarán sobre la exposición Producción, Reproducción, que es un proyecto en el que el artista mandó a reproducir una serie, las denominadas series de mestizaje, encomendadas a Mar y Juliet en 1770 a un taller de copistas y sobre las que añadió citas de pensadoras feministas contemporáneas y tenemos a Sharon y a Sandra conectadas. Estamos actualmente exhibiendo este proyecto en la nueva sala de arte contemporáneo que está en el segundo piso del museo. Esta es una sala que obtuvo los fondos de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y este es el primer proyecto que estamos también presentando en esta sala. Y bueno, las dejo con Sharon y con Sandra para poder hablar sobre este proyecto. Gracias, chicos. Gracias, Zaira. Hola a todos. Y gracias, Sandra, por acompañarnos esta mañana. Hola a todos. ¿Qué tal? Para mí, creo que para Sandra también, esto es un experimento, es una primera instancia del programa público de la exposición en formato relámpago. Primera vez que hago una presentación, un Mali directo desde el Instagram, que no uso mucho, así que les vamos a pedir paciencia si nos atoramos en el proceso. Eh, Invitamos a Sandra en esta oportunidad a poder recorrer un poco la exposición conmigo y con Zaira en tres etapas pequeñitas. Hemos dividido estos 30 minutos en tres capítulos, si se quiere, para poder ver a detalle la exposición, sobre todo para las personas que no han podido ir físicamente al museo y no la han podido recorrer en persona, y tratar de entender un poquito cómo está compuesta la exposición y ver algunas de las piezas en detalle, ver decisiones curatoriales y también analizar algunas de las imágenes de la mano del artista. Entonces, Sandra, mi primera pregunta para la primera partecita de esta conversa sería, ¿cómo fue el proceso, valga la redundancia, de producción de los cuadros? Porque no es un proceso regular de el pintor pintando con pincel y lienzo las imágenes, sino que hay un proceso de copiado implícito. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de eso? Bueno, hola a todos y gracias por acompañarnos. Para los que conocen mi trabajo y bueno, para los que no, mi trabajo se basa sobre todo en la copia, justamente, de obras de otros artistas, pero también del imaginario colectivo, de imágenes de prensa, imágenes comerciales, en menor medida, pero también, y que yo las hago mías, por decirlo de una manera, a través de mi pintura. Para esta serie, paradójicamente, pensé que mi propia mano iba a ser un estorbo, ¿no? Eh, Contrario a lo que uno podría pensar, eh, ahora que se puede decir que mi trabajo es más conocido, mis estrategias de apropiación ya no pueden ser las mismas, porque mi anonimato ya no es parte de esa apropiación. Entonces pensé que justamente la potencia de esta serie no podía ser velada por una autoría que estuviera delante de ellos. Así que en un momento pensé en buscar algún copista en el propio Perú, pero necesitaba como más distancia y la verdad es que era como muy fácil escoger China, uno porque tiene una tradición milenaria de copias sin ningún tipo de juicio moral, ni conceptual, ni artístico. Es más, por último, ven bien la copia, ¿no? Entienden que la copia puede superar incluso al original. Y, y por otro lado hay una industria completamente organizada y global que genera obras tanto orientales como occidentales a todo nivel. Hay copias que pueden costar desde $50, por ejemplo, hasta miles, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada artista o de cada espacio.
¿Y cómo fue el proceso efectivamente de porque los cuadros fueron producidos, como bien has dicho, en un taller en Dafen, ¿no? Que es una ciudad dedicada básicamente a la copia masiva, industrial, de pinturas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso práctico de la fabricación de estas piezas? O sea, ¿cómo fue el proceso de ubicación de las imágenes? ¿Qué es lo que ocurrió o qué puedes comentar del proceso de copiado en sí mismo? Yo hice una pequeña investigación de los talleres que sobre todo parecían mayores y buscando qué tipo específico de pinturas reproducían, ¿no? Estábamos en plena pandemia y las pinturas tenían que llegar a Perú, así que también estaba un poco eh, mediada a que los envíos pudieran llegar en primer lugar y que por supuesto llegaran a tiempo. Así que ese fue como un primer renglón. Hice un primer intento, se hizo un primer pedido y allí fue como muy interesante ver cómo cuestiones que para mí eran evidentemente, por ejemplo, los textos que titulan cada pintura, yo hubiera pensado que era impensable que no se copien bien, ¿no? Y fue lo primero que tuve que descartar, por ejemplo, ¿no? O cuestiones como por ejemplo, cuando ya me mandaron las fotos finales del resultante de la serie completa, ligeros cambios, por ejemplo, en cuestiones que para mí eran muy evidentes, eran invisibles tal vez para un ojo que no está acostumbrado a nuestros gestos. Así que fue como muy interesante para mí como pintora tratar de traducirme a mí misma, ¿no? Hablar de qué pincelada, por ejemplo, o qué tipo de tonalidad tenía que cambiar. Eso fue eh, una de las cosas como que más recuerdo. Y, y justo la imagen que acaba de pasar Zaira es un primer cuadro que está destruido, ¿no? Que hay mucha zona incompleta y, y efectivamente es óleo que se ha perdido y de la que se ve el fondo. Por alguna razón en el taller entienden que esas manchas están encima de la pintura. Son nuevamente cosas que uno da por hecho y que de repente se entienden y se traducen de otra manera. Creo que Sharon se cortó, puede ser. Sí, Sharon parece que está temporalmente congelada, pero quizá también, ahí está, ahí creo que ya está. Si no, Sí, porque también es Sandra, algo que Sharon había comentado y que también es una inquietud es también mostrar cómo se han reunido las piezas en el espacio, ¿no? El conjunto mismo, cómo hay algunos conjuntos que dentro de la museografía se han colocado de alguna manera reuniendo grupos de familia. Quizás nos puedas explicar sobre eso. sí, si bien son 20 pinturas que generan como un solo corpus, hay que recordar que estas pinturas quieren representar de alguna manera lo que venían a ser las reformas borbónicas, que lo que querían básicamente era, mediante la inclusión de más sangre española, blanquear a la población mestiza que se estaba originando en Lima, pero sobre todo para de alguna manera recuperar el poder que tenía ya la población, la casta criolla, vamos a decir, ¿no? Entonces, las pinturas, esta serie de castas se puede dividir en tres grandes grupos. Las mezclas que se darían entre los indios o los nativos, bueno, ellos le llaman indios, de la sierra, porque de hecho la primera pieza de la serie, eso vendrían a ser los indígenas de la selva, con los que no hay mezcla, ¿no? Ese primer grupo mm, solamente está guiado por un cura que se ha perdido en la pintura, es una pintura que está prácticamente destruida y que más o menos les muestra el camino hacia la civilización, ¿no? Entonces,
En la segunda familia están, bueno, familia, después tendríamos que pensar si son realmente familias o no, como las vemos desde ahora. Empiezan ya esta pareja que le llaman indios serranos o civilizados, y ya las sucesivas uniones con más componente desde el lado del hombre español, que después de 5 generaciones, siempre incluyendo más sangre española, va a generar nuevamente gente blanca, ¿no? Entonces ese es un primer grupo. El segundo, que vendría a ser las mezclas con las personas que llegaron de África. El cuadro número 8 es la primera familia, bueno, familia nuevamente, la primera pareja con su hijo son negros de Guinea, si no me equivoco, y luego ya empieza la mezcla nuevamente con el blanco, ¿no? Con el español, para que hacia la quinta generación nuevamente nos encontramos con que después del cuarterón, quinterón, requinterón, cada vez siendo más pequeña la parte no blanca, vuelve a generarse gente blanca, más no española, ¿no? Para ser española tenías que haber nacido en la península. Es curioso que en estas dos series, por ejemplo, no aparece el criollo, cuando era lo que más, era una casta importante, ¿no? Y el último grupo, esta es la última parte de esta segunda familia, vamos a decir. El último grupo vendrían a ser estas mezclas que no derivaban hacia esta nuevamente, hacia esta gente blanca, nuevamente gente blanca, y en donde más bien empezamos a encontrar rasgos, por ejemplo, la gente está mucho peor vestida, hay ciertos actos como de violencia, muy asolapadas para nuestra mirada, pero que para ese entonces era muy evidente. Eh, hay niños que ya se ven un poco desordenados o poco cuidados. Hay que recordar que esta serie no solamente eh, quería reflejar los tipos genómicos o los tipos raciales, que ya saben, con la palabra raza habría que discutir también, pero entienden que tanto tipo y genio estaban correlacionados, ¿no? Sandra y Zaira, disculpen y todos, porque tenía pésima Ujú, conexión y en un momento no enganché, pero veo que ya hicieron un recorrido en la organización de la sala. Quizás sería un ujú. buen momento, Sandra, porque tenemos como unos 15 minutos para parar en algunas de las piezas en específico. Tú habías seleccionado un total de 6 piezas para ver a mayor detalle y sobre todo para tratar de entender la relación de la imagen con el Ujú. texto añadido que ha sido añadido por ti en relación a esas imágenes específicas, que son textos extraídos de libros de teoría crítica de Federici. Entonces, sería una oportunidad bien bonita para entender cómo esos textos actúan en relación a la imagen y sobre todo dan una pauta de lectura de la imagen distinta a Ujú. aquella de la lectura únicamente respecto a la construcción de la idea de raza, sino que Ujú. desvían la atención a aquellas dinámicas de género que están implícitas en las imágenes. Entonces, vamos a la primera imagen, que Ujú. sería el cuadro número 3, que es el producto mestizo, ¿no? Español, India serrana, produce En mestizo. No sé general, si a puedes mí, como tú contarnos un poco de decías, la me relación del texto con interesaba la imagen. mucho, eh, tal vez no descentrar la mirada desde esta construcción jerárquica basada en la raza, sino como podíamos pensar que, que conjuntamente con estas divisiones, vamos a decir, horizontales, había una división vertical que dividía tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Y en esta división estaba, por supuesto, implícita la idea del trabajo, ¿no? Quién trabaja y Correcto. quién no está trabajando. Porque
así como hemos heredado la jerarquía horizontal, la vertical, por supuesto, se mantiene, pero casi invisibilizada. Entonces, para mí era interesante traer esas imágenes al presente mediante los textos de escritoras más contemporáneas, ¿no? Y es curioso cómo perfectamente podrían calzar, ¿no? No necesariamente se pelean. Bueno, es verdad que es mi letra y es verdad que tiene cierto rasgo decimonónico también, pero era parte, ¿no? de la ilusión, de qué cosa está intentando adecuarse a qué, ¿no? En el primer texto, la leo así como rapidito, la división sociosexual del trabajo es por tanto un fenómeno histórico, puesto que se transforma de acuerdo con la sociedad de la cual hace parte. Pero en la sociedad capitalista, siguiendo esa división, el trabajo doméstico todavía pertenece predominantemente bajo la responsabilidad de las mujeres, estén ellas insertas o no en el espacio productivo. En el trabajo de las mujeres, a través de la historia de la sociedad capitalista, hay una producción para el mercado y hay una producción en la casa, que es la producción de los trabajadores mismos. Para mí fue un detonante de trabajar con esta serie, justamente el verbo que utilizan para hablar de lo que se genera de la unión de estas dos personas, ¿no? Porque utilizan producto. Hay que recordar que las pinturas de castas ya de por sí son copias de un género que era muy popular en México. Aquí es una serie única que no se repite, que no causa ninguna moda. Pero en México, por ejemplo, se utilizan muchos verbos. Dicen, pueden poner produce, pero también utilizan nace, también eh, no ponen nada, simplemente colocan, como decir, letreros sobre cada eh, personaje, pero utilizar específicamente este produce para mí fue chocante, ¿no? Fue como una declaración de intenciones, ¿no? De qué tipo de mano de obra estamos hablando, justamente pensando en el momento en el cual se pintaban estas obras. Perdón, estoy con la señal. Esta imagen, la de produce mestizo, ¿no? Es como una de las imágenes abridoras, de alguna manera. O sea, la cita que eliges para esta imagen es Sí. como tiene un correlato con el texto introductorio. Es una imagen relativamente central a todo el proyecto de la serie. Pero hay otras dos imágenes que también había seleccionado, que eran la número Sí, 4, la que sigue a esta serie inmediatamente, a esta imagen inmediatamente, que es Producto Mestiza. Que quizá podríamos ver las diferencias en cada una de las imágenes y por A qué se ha mí elegido cada cita en relación me interesaba a cada mucho conjunto de casi relaciones. inventarme historias, ¿no? Porque a diferencia de las castas de México, aquí casi no hay información sobre los personajes. Casi no te dicen dónde están, qué hacen. En las castas mexicanas normalmente hay pistas, hay mucho trabajo, hay un escenario en donde puedes entender. A mí me interesaba que era como una puesta en escena muy eh, tan arquetípica que podías construir sobre ella mucho, ¿no? Hay que pensar además que estas familias, bueno, por supuesto no eran reales las que estaban posando, pero tampoco eran reales en la sociedad, porque el matrimonio era solamente de gente blanca. Normalmente eh, la, la, gente se unía y el hombre podía desaparecer, cosa que sigue sucediendo. Y, y la mujer estaba constantemente teniendo un trabajo en el hogar y un trabajo fuera. Es como si no hubiese cambiado, ¿no? Entonces, en realidad, lastimosamente, cualquier texto podía ir en cualquier imagen, ¿no? Pero bueno, yo intentaba crear esta narración, como te digo, paralela.
Eh, en este, en este texto, bueno, si quieren se los leo, yo no sé si logran leerlo en la pantalla, me imagino que no. Ujú. Para este No texto, creo para que se esta logre leer, pintura, el texto es mejor dice, el leerlo en trabajo voz alta. doméstico de las mujeres ha sido históricamente concebido. Su función no solo es un servicio personal, si lo vemos en su totalidad, porque es la reproducción de la fuerza de trabajo. Es el trabajo que permite a miles de personas presentarse en los lugares de trabajo asalariado. Eh, para este cuadro a mí me interesaba mucho esta relación que tiene la mujer con este niño que está tan, como que tan arreglado, ¿no? Porque poco a poco ven como también se va desarreglando los niños. Y, y es este trabajo que se puede extrapolar hasta cuando este joven o este ya señor sigue trabajando y esta mujer sigue haciendo la misma labor en su casa, que es cocinar, limpiar, todo esa carga de trabajo, por un lado no está pagada, pero por otro lado es un beneficio que se pierde, o sea, que lo gana otro y que lo pierden otras, ¿no? Y me interesaba mucho este cuidado que tenía esta mujer mestiza con su niño y con ella misma, ¿no? Que tiene como un tocado, ¿no? de flores. Claro, este cuadro tiene como, es como esta seguidilla de cuadros dentro del subgrupo sobre la Ujú. producción del mestizo, las citas funcionan como una pequeña narrativa en sí misma en el subgrupo, ¿no? Porque al cuadro El siguiente, 14, que es el eh, último que de sería el de eh, Cuarterona de... producto cuarterona de mestizo, ¿no? Eh, Ujú. mestizo, sí, el número 5. Ujú. La cita continúa como una conclusión de la anterior, ¿no? Por lo tanto, como ya afirmábamos anteriormente, los papeles asignados como masculinos y femeninos no son producto de un destino biológico, sino que ellos son antes que todo construcciones sociales que tienen como bases Una materiales el trabajo continuidad, y la ¿no? Ujú. reproducción, organizados en la sala de historia, una secuencia lógica. Ujú. Hay otros elementos, Ujú. una continuidad, sí, en el comentario en todo caso, ¿no? Pero hay otros subgrupos que tienen otros elementos y que tú has seleccionado un poco para ver en esta pequeña visita por Instagram, eh, que elegiste como ejemplo, ¿no? Uno sería, quizá podemos saltar directamente al producto 9, o sea, al cuadro 9 que es producto mulato, porque hay también Ujú. elementos simbólicos en las imágenes sobre los cuales tú construyes el pareo con la cita, Monedas. ¿no? Ujú. Es una imagen en la que se puede ver además que el hombre le otorga, ¿no? Le da En monedas a el la mujer texto lo que dice es, en el la imagen. salario No es sé un si podríamos instrumento comentar un poquito político para organizar la relación social. Invisibiliza y naturaliza áreas enteras de explotación, que es lo que ha pasado con el trabajo doméstico. Ciertamente una unión de una negra que seguramente sería esclava, o sea que la ropa no tiene mucho sentido, ningún sentido. Con un blanco no era un matrimonio, ¿no? Efectivamente podía ser producto incluso de una violación, ¿no? Podía ser perfectamente su esclavo. Eh, para mí era muy sintomático el pago de las monedas, porque sobre todo desde nuestra realidad podríamos entenderlo como, bueno, al menos le da el dinero para que mantenga al niño, ¿no? Que es como, o sea, ya puestos, por lo menos le tendría que dar dinero para que mantenga al niño. Pero desde nuestro punto de vista ahora entendemos que cuidar a un niño es también un trabajo. Y no es un trabajo que se paga con amor, es un trabajo que también se paga con dinero, ¿no? Entonces, no es una propina, ¿no? Lo que está recibiendo esta mujer. Ella está recibiendo en este momento sería
digo, en el momento presente sería como lo que el juez determina para la manutención del niño. Pero ahí hay un vacío que se mantiene hasta ahora y que es que esta mujer con ese dinero puede mantener al niño, pero no puede trabajar para ella, ¿no? Y eso es lo que, por eso el texto, ¿no? Que habla que inclusive el salario es un instrumento para organizar esta división. Y vamos a hacer, teníamos programado hacer 2 paradas más en 2 cuadros rápidamente antes del cierre. Recordarles que se va a poder ahondar mucho más en la exposición, en los contenidos y en las discusiones en torno a ella en las próximas sesiones del programa público, pero la siguiente imagen que había seleccionado, que también es como un ejemplo dentro de las series, es la número 14, ¿no? Producto Gente Blanca. No sé si podemos ir a esa imagen, Zaira, un ratito. Sí, a mí es el cuadro, ese. No, el 14, sí es este. Eh, a mí me interesaba también señalar cómo la mujer blanca también está sometida a los mismos rigores de esta división vertical, ¿no? El texto dice: la afirmación de que la revolución industrial mejoró la situación de las mujeres parecería no tener mucho significado si recordamos las horas de trabajo excesivas, cuando ya trabajan asalariadamente las mujeres, las malas condiciones de las viviendas, el excesivo número de partos y los terribles datos de mortalidad infantil. Eh, por un lado, como les decía, me interesaba colocar a la mujer completa, ¿no? Como grupo, en este otro lado de la división. Pero en la propia pintura, de una manera como muy asolapada hacia el lado derecho, hay una mujer negra que está prácticamente oculta, ¿no? Es un doble ocultamiento del trabajo, ¿no? No solamente no parece completa, prácticamente está en la oscuridad, pero también nos habla, por un lado, de un trabajo oculto, pero también de esa niña que, aunque es blanca, sabemos, ¿no? Porque es gente blanca, sabemos que no es española, porque tiene ya no un quinto, pero debe tener un mínimo de sangre negra, que es como una especie de maldición que queda como por encima de cualquier nacido en América, ¿no? Sí. Tú no habías mencionado el siguiente cuadro, pero Uy, yo no estoy me entendiendo bien, Zaira. parece muy Sí, Sharon, se te corta un poco, interesante porque pero creo que he escuchado a Luis Eduardo también sí, hablar de la Sharon, se serie, te el curador de la entrecorta un exposición, poquito, pero creo la que relación del mencionabas cuadro número a la última 14, pieza que que quería abordar, que es Gente Sandra. Blanca cuasi limpia de ¿Sí, su origen, Sharon? porque es un cuadro atípico dentro de la serie, en tanto no incluye. Como les Sí, pasemos comentaba, esa pieza, pasemos esa en la pieza. serie de castas no solamente se hace una clasificación de los colores que aparecen dependiendo de estas mezclas, que haciendo un paréntesis también es una fantasía, porque en realidad los niños que podían aparecer de esas uniones, uno, no siempre era uno, o sea, que podían ser muy diferentes. Y también es curioso pensar que si la idea era que siempre se casaran con hombres blancos, o sea, el producto siempre tenía que ser femenino, ¿no? Es como una aberración, pero bueno. Eh, Hay que recordar que aparte de la clasificación racial, había una clasificación de genio. Entonces, por ejemplo, esta unión que era de negro con india, eh, ya producen vamos a decir, una rama que no conduce hacia la finalidad de las reformas borbónicas y en donde ya podemos ver algo de violencia de género o violencia doméstica, ¿no? Este tocarse que pareciera para nosotros más bien un símbolo de cariño, eh,
en esa época hay que entenderlo como una falta de respeto, ¿no? Si pensamos, o cuando vayan a visitar la exposición y puedan ver todos los cuadros en conjunto, van a ver que las primeras familias prácticamente no se tocan, ¿no? Casi no hay contacto, sobre todo de los padres con los niños. Y el texto que acompaña dice: la violencia infantil no es considerada violencia, es considerada como disciplina de los no asalariados, disciplina de los futuros trabajadores. Gracias, Sandra. Em, yo no sé si ya estamos con tiempo, Zaira, para seguir un ratito. Yo he tenido muchos problemas de conexión, así que les pido disculpas. Pero había una pequeña cita, yo no sé si es que estás de acuerdo, Sandra, a este cuadro en el ensayo de Luis Eduardo Bufarden en la publicación que acaba de salir, porque él también hace una lectura sobre esta relación entre el padre, o la figura masculina y la figura femenina en este cuadro, ¿no? Em, que hace una mención particular a la actitud del padre que empieza a desatar el lazo de la cabellera de su mujer, ¿no? Mientras tira del pañal de su hijo. Y que es un Sí, preámbulo de una completamente. escena, implica un contacto, pero también podría implicar algún tipo de violencia, como suelen verse de manera más explícita Sí. en las series de castas mexicanas, ¿no? Entonces, hay millones de Además capas en la hay que lectura de este entender tipo que de montajes, seguramente ¿no? De relaciones, en que España ya son, existían pinturas de castas de México, entonces se podían leer a partir de lo que ya conocían, ¿no? Entonces, estas pinturas no estaban hechas para quedarse en Perú, ¿no? Estaban hechas justamente para, para viajar y para entenderse de la manera con unos códigos que ya se conocían, ¿no? O sea que no era que se estaba mostrando a una familia feliz, de ninguna manera, ¿no? Lo que estaban mostrando era esta sociedad que podía ser, que podía emerger y que podía ser fructífera, pero no necesariamente por eso pacífica. Eh, Zaira, no sé si habrá alguna pregunta del público o algún Sí. comentario, que tenemos unos minutitos para En responder o realidad, comentar la muestra que se y de expuso ahí en cerrar e Madrid, ¿por invitar qué al no se programa. expone en Lima? Consultan si la exposición de Madrid va a llegar a Lima. Eh, la verdad es que después de Madrid, la exposición, bueno, es la exposición Buen Gobierno. Es una exposición que me imagino que preguntan por ello. Parte de la exposición es, como parte de la exposición hay un préstamo que, que justamente es los originales de estos cuadros, ¿no? Yo me imagino que ya solamente por esa parte del préstamo la exposición es imposible que viaje, ¿no? Tendría que viajar a una institución que pueda, pues, aportar cierta seguridad a la serie. Y lo que sí va a viajar al norte de España, a Santiago de Compostela, y terminada esa exposición, la exposición vuelve a Lima, o sea que seguramente se puede reformular de otra manera. Ojalá que, que se pueda, ¿no? Sí, sería fantástico, sí. Además podríamos usar los cuadros de Castas del Mal para reemplazar las que no vinieron de Madrid. Bueno, ahora sí nos quedamos un poco con el tiempo. Muchas gracias, Sandra y Sharon, por sus comentarios. Ha sido muy interesante. De hecho, como comentó Sharon, próximamente vamos a tener en la tienda del museo el catálogo de la exhibición. En febrero vamos a tener la presentación del libro, así que estén atentos a la programación de la exposición. También todos están invitados a poder ver la muestra que está en el segundo piso del museo, y además pueden visitar el museo. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo en 2 turnos. El primer turno es de 10:30 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados estamos abiertos hasta las 5 de la tarde, pero pueden adquirir sus entradas por Joinas y por la taquilla del museo.
Los martes tenemos entradas 2x1 y la próxima semana los martes tenemos ingreso libre y los domingos tenemos entradas 2x1. La próxima semana es la semana de Lima y el mismo día de la misma fecha tenemos ingresos gratuitos, así que ustedes pueden visitar, ver la muestra y todas las exhibiciones que también estamos presentando actualmente. También la próxima semana tenemos visitas a las exhibiciones y tenemos programado un taller con la curadora de programas educativos, Patricia Villanueva, que también todos pueden inscribirse a través de la página web. La muestra está también nominada a los premios Luces hasta la mejor exposición individual, así que también los invitamos a que puedan votar por la exhibición. Y finalmente, nosotros desde el museo tenemos todo un programa de veranearte, programas educativos para los niños, entonces hay cursos presenciales y virtuales, así que también los invitamos a todos a que puedan visitar la página web del museo, nuestras redes sociales, donde van a encontrar toda la información. Así que, bueno, muchas gracias Sandra y Sharon, y nos estamos conectando para las próximas actividades de la exposición. Gracias a todos por conectarse. Adiós.